contar una pequeña anécdota de ayer mismamente con el técnico de sonido que está ahí. Él es colombiano. Anda. Y me dice, Jota, pero para mí... yo soy español. Y digo, claro que sí. Dice, hombre, claro, porque me he criado aquí. Y digo, no. Es que el colombiano para mí es español. Para mí todos somos hispanos. Para mí todos formamos parte de esa comunidad. Esa civilización. Esa civilización. Y yo no pretendo volver al imperio. Eso no es eso una ya cosa. Es imposible. Eso es imposible, evidentemente. Mirar al pasado, aquí lo decía el doctor César Pérez, que ya habréis visto el podcast. Realmente yo no pretendo volver al pasado, lo que sí que pretendo es reunificar unos lazos completamente mellados por aquel imperio que siempre fue nuestro enemigo histórico, en base a mentiras. Guillermo, ¿cómo podemos hacer eso? Y también te quería hacer una pregunta, ¿cómo podemos combatir contra el poder del Estado, de los fondos buitre? ¿Qué podemos hacer? La civilización hispana, la civilización anglosajona y realmente todas las civilizaciones que están bajo el yugo de los mismos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es fundamental recuperar los lazos afectivos. Yo estoy muy integrado con el Club de Periodistas de México porque he descubierto personas que, siendo de la izquierda social, tienen un sentido profundo de lo que son nuestros pueblos hermanos. Lógicamente, soslayando aristas y siempre mirando hacia el futuro, porque lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro, analizar las causas, compartir pensamientos, pero sobre todo yo creo que es fundamental recuperar los lazos afectivos, porque si desde Chile y Argentina están que se matan, desde Colombia y Venezuela lo mismo, desde Uruguay y Paraguay, 3/4 lo mismo, desde Perú y Chile estamos igual, pues lógicamente ya no es solamente un problema de España hacia Hispanoamérica, es que ya la propia Hispanoamérica está muy fragmentada porque nos han balcanizado. Es decir, lo que quieren hacer con Rusia nos lo hicieron a nosotros hace 2 siglos. Y además, de la misma manera, promocionando guerras y por la vía de la deuda, que es lo que han querido. Lo que pasa es que con Rusia no han podido, porque Rusia es un país que tiene sus peculiaridades, tiene también sus problemas internos, tendrá temas controvertidos, pero ha sabido resistir, cosa que nosotros no hicimos. Pero a lo que voy, ¿cuál es el modelo a seguir? Vamos a ver, ahora mismo, en los tiempos contemporáneos, creo que es fundamental recuperar precisamente esos lazos, recuperar el comercio. Eso es fundamental porque es como se pacifican los pueblos, es decir, intercambiando bienes y servicios. Es muy interesante estos viajes de estudiantes, de trabajadores, que haya un flujo constante. Nosotros no nos deberíamos de someter a las normas migratorias de la Unión Europea en lo que a hermanos españoles de América o hispanos se refiera, y ver cómo está el mundo, hacia dónde se dirige el mundo. Y ahora mismo hay un cambio radical desde el comienzo de la guerra ucraniana, que es el mundo multipolar. El mundo multipolar ha triunfado. De hecho, Trump se quiere insertar en el mundo multipolar, quiere restablecer plenas relaciones económicas con Rusia, quiere hacer unos negocios, y los rusos están como locos, porque hay mucho en el aluminio, en el uranio, o sea... Tierras raras, o sea, realmente, y luego mucha tecnología, y sobre todo que por la vía del comercio es cuando se pacifican los pueblos. Tenemos el caso de China, hay que ver. Todavía siguen diciendo que es un país en vía de desarrollo, pero vamos, China ya es la primera nación del mundo, ya no es Estados Unidos. Y India se está desarrollando mucho, se está industrializando. El pueblo árabe también está balcanizado, tiene muchos conflictos internos. Nosotros tenemos una enemistad histórica con ellos, pero también ha habido periodos importantes de amistad. No tenemos por qué llevarnos mal, porque podemos ser un puente de unión con Europa y con Occidente, porque el pueblo árabe, al fin y al cabo, estuvo en España durante 8 siglos. Y ahí, hombre, ahí queda pues lo que es el Generalife y todo lo que es Granada, que es precioso. Entonces, distintos palacios que hay en España y eso es interesante, y poner en valor lo que realmente nos puede vincular, como hizo durante el régimen anterior. Pues Franco era muy amigo de Nasser, y muy amigo de Nasser, el presidente de Egipto. Estuvo en España, Nasser, y también había vínculos con Gaddafi y había vínculos con Saddam Hussein, porque siempre España, digamos, con esos estados laicos, pero profundamente patrióticos y respetando la religión, lógicamente, el Islam, supieron ver en España que de hecho, España entró en Naciones Unidas gracias a los votos a favor en Naciones Unidas de las naciones hispanas y las naciones árabes. Y son los que han apoyado que Gibraltar sea español. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es un tema que tenemos que tocar. Muy interesante. Tenemos que ver cuál es nuestro ámbito natural, llevarnos bien con todas las civilizaciones, y ahí tenemos el caso del BRICS. El G7 se está hundiendo. ¿Por qué? Porque Occidente cada vez tiene menos poder específico en la economía mundial. El BRICS, que es Brasil, Rusia, India y China, junto con Sudáfrica, tienen unos crecimientos económicos del comercio verdaderamente
exponenciales. Y no tienen ellos los corsés de las regulaciones de la Unión Europea, ni de las imposiciones ideológicas, ni los condicionamientos. O sea, y fíjate que mira que ha habido bofetadas entre China y Rusia, fronterizas. Todavía hay tensiones. Y esto ha conseguido, esta fórmula económica, que no tiene ni tratados ni regulaciones, ha conseguido crear espacios regionales amplísimos de seguridad y prosperidad económica. Por ejemplo, la ruta de la seda, los grandes gasoductos y oleoductos. ¿Cómo es posible coordinar? Pues porque cuando tú le das a cada nación o a cada civilización una parte de la tarta que se corresponde con justicia a sus méritos, ya sea por la distribución, pues se va a sentir integrado. Pero si lo que somos es una nación colonizada, depredada, donde los fondos buitres llevan el 100%, ¿qué nos queda a nosotros? La pobreza y la decadencia, ¿no? Entonces yo creo que ese fenómeno del BRICS es un fenómeno al que hay que observarlo atentamente, no entregarnos absolutamente y hacer valer también nuestra potencialidad. ¿Cuántos cientos de miles de personas hablan español en el mundo? ¿600 millones? ¿500 millones? ¿Y cuántos los utilizan como segunda lengua? ¿Por qué en China y en la India cada vez se estudia más el español? ¿Y por qué en Estados Unidos hay 60 millones de hispanohablantes? Eso demuestra hasta qué punto nuestra comunidad cultural, si no estuviera negada por todos estos jetas woke, tendríamos una fuerza brutal en términos de literatura, de cine, de música. En música somos bastante buenos, ¿sabes? Y además es que hay ritmo, o sea, claro, no puedes comparar la música anglo con la música hispana, pero al final, al que habla español y entiende cómo luego va a meter en español, al final la música inglesa son ritmos. A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí también me gusta Muse, me gusta Police, pero cuando tú escuchas una canción en español seria, con profundidad y tal, es que te estremece. Lo otro te enardece quizá, pero lo otro ya te llega, porque te llega al corazón. Porque el idioma es nuestro código básico y tenemos que poner en valor, y en el mundo de la empresa, lógicamente, pero claro, tener empresas que parten precisamente de que formamos parte de una cultura y que tú te imaginas viniendo un turismo de 500 millones de hispanohablantes a España simplemente a descubrir el origen de su civilización, lo que sería yendo a Salamanca, yendo a Burgos, yendo a Zaragoza, bueno, a Barcelona las cosas están mal, pero yendo a Barcelona y expulsando toda esa violencia que hay en las calles. Entonces sería verdaderamente, y cientos de miles de españoles, ingenieros, médicos, personas con profesiones cualificadas yendo a territorios americanos a desarrollarlo, sería maravilloso. O sea, y luego cuando hay, por ejemplo, pues un incendio o una catástrofe natural, que hubiera unas unidades que se movilizaron automáticamente. En España no fuimos capaces, ni el ejército se movilizó, porque tuvieron orden de acuartelamiento, porque estos ahora están vendiendo las tierras, porque quieren generar caos para generar especulación. Hablas durante la Dana, ¿verdad? La Dana, efectivamente. Tuvieron el ejército acuartelado. Y allí, a pocos kilómetros, hay una base de la OTAN de acción rápida. No salió ni un solo helicóptero. ¿Qué significa eso? Que si en ese momento se hubieran movilizado no solamente el ejército español, sino el ejército portugués, que también forma parte de nuestra comunidad, la iberofonía, dice Armesilla, o el ejército mexicano, pues fíjate qué maravilloso. Y si México tiene un incendio, automáticamente enviamos 1000 bomberos. Eso es recuperar los lazos afectivos, el demostrarnos a nosotros mismos que estamos para ayudarnos y que demostrar al mundo exterior que las cosas cambian. Eso es un sueño maravilloso.